tiempo en el que podemos aprender de ti, conocerte, y te pedimos también que tu palabra nos enseñe, nos redarguya, nos instruya, nos corrija y nos permita, Dios, poder vivir lo que tu palabra dice. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema ahora es un poco difícil, ¿verdad? En el sentido de, es un tema de discutir, es un tema de, algunos dicen ya este tema ya no se debería de aplicar a hoy por hoy, otros dicen sí, es un conflicto. Vamos a ver qué dice Malaquías y vamos a ver qué dicen unos cuantos versículos en Corintios, ¿verdad? Para cada uno luego sacar su criterio, ¿verdad? Su opinión de qué implica o qué es el diezmo y qué son las ofrendas. Malaquías del versículo 7, estamos en el capítulo 3 desde el martes pasado, del versículo 7 al versículo 15, sigue Malaquías, ¿verdad? Contra el pueblo, contra ese remanente, diciéndoles, miren, ustedes están haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y ahora les dice Malaquías, eh, la, 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 la exhortación, ¿verdad? Las palabras, aunque son sencillas y bien fácil de entender, ¿verdad? Malaquías le dice, miren, eh, vuelvan a Dios, hombre, ¿verdad? La palabra específica del versículo 7, volveos a mí. Ya moralmente están mal, socialmente están mal, espiritualmente están mal, y la exhortación de Dios es, vuelvan a mí. Arrepiéntanse pues, ¿verdad? Van caminando hacia el norte, arrepiéntanse y comiencen a caminar hacia el sur. Y esto es lo que Dios pide, ¿verdad? Y es lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo. Sencillo, fácil de entender. Y la oferta de Dios para este pueblo, ¿verdad? Y para nosotros hoy en día, ¿verdad? Manifestado en misericordia, en gracia, para con nosotros es siempre esa. Vuelvan a mí, y la respuesta a esa exhortación es, o la oferta de Dios, ¿verdad? Miren, si ustedes vuelven a mí, yo me volveré a vosotros, ¿verdad? Estemos a mano, pues, ¿verdad? Pongámonos cara a cara y hagamos las paces, dicho de otra manera, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos enseña, podemos ir a las cartas en el Nuevo Testamento, que el Hijo de Dios definitivamente puede mantener esa relación, esa comunión con Dios. Y el Nuevo Testamento enseña que el pecado lo que va a hacer es quitarnos el gozo de esa relación que debemos de tener con Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros que esté en una condición de pecado, lo que está pasando es que nosotros estamos en una condición en la cual como creyentes, como hijos, no podemos disfrutar esa relación con Dios, esa relación especial de un hijo, ¿verdad? Hacia un padre. Eso es lo que el pecado está haciendo. Eso es lo que el pecado en ese momento para el pueblo, a ese remanente, ¿verdad? Estaba haciendo. Para nosotros es igual. Yo no sé todos los que estamos aquí quienes andamos o vivimos en pecado, pero somos hijos de Dios, ¿verdad? Y el problema es sencillo, no tenemos una relación genuina con Dios, porque el pecado no nos lo permite. La pena, la vergüenza, ¿verdad? No nos permiten tener esa relación con Dios. Aunque el Nuevo Testamento nos lo dice, no dejamos de ser hijos de Dios, pero sí hay un distanciamiento. Se produce un distanciamiento. Yo ya no quiero estar en esa relación con Dios por esa vergüenza, por esa pena, ¿verdad? Por el pecado mismo. Entonces, ahora vamos a las palabras en Malaquías y Dios invita al pueblo, volveos a mí, ¿verdad? Eh, Regresen. El camino que llevan no es correcto, vuelvan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, lo conocemos, ¿verdad? De memoria quizás, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está bien claro, confesemos nuestro pecado. Y es lo que Malaquías le decía al pueblo, ¿verdad? Aquí están bien marcados cuáles son eh, esos pecados. Miren, vuelvan al Señor, vuelvan al Señor. Ahora, hoy en día nosotros, cada uno sabrá cuáles son estas cosas que nos están alejando de Dios. Dicho de otra manera, cada uno sabrá cuál es el pecado que nos está alejando de Dios. Confesemos ese pecado.
¿verdad? Y Juan, Nuevo Testamento, dice, Dios es fiel y justo para perdonar. Ahora, arrepentirse no es volver a hacer el mismo pecado. Me arrepiento, vuelvo a hacer el mismo pecado. Me arrepiento, vuelvo. Eso no es arrepentirse, ¿verdad? Remordimiento, quizás, tristeza, y entonces ya no lo hago, Señor. Dolor, quizás, ¿verdad? Ah, ya, eso no es arrepentimiento. Arrepentirse es no volver a hacer lo que estamos haciendo. El pecado que estamos cometiendo, yo me arrepiento, no lo vuelvo a hacer. Y eso es lo que Malaquías le está pidiendo al pueblo, a ese remanente, ¿verdad? Vuélvanse al Señor, ¿verdad? Vuélvanse al Señor. En otras ocasiones, el pueblo se les pedía que se arrepintieran y ellos simple y sencillamente fingían, ¿verdad? O en este momento, en este contexto, en Malaquías, eh, ellos decían que eran inocentes o eran indiferentes y preguntaba, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Y por qué? ¿Y qué hemos hecho, pues? ¿Por qué esas palabras? ¿Por qué nos dicen que nos volvamos al Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y el versículo 8, estamos en el capítulo 3, Malaquías dice, mire, aquí hay algo bien sencillo y es una cosa más que ustedes están haciendo. ¿Robará el hombre a Dios? Y ahí nos vamos a detener quizás que casi que todo el tiempo que nos vamos a tardar en este día, ¿verdad? ¿Robará el hombre a Dios? Y el pueblo, en el contexto de Malaquías, lo estaba haciendo. La interrogante para ellos era la respuesta, ya estaba anticipada, ¿verdad? ¿Robará el hombre a Dios? No, no va a robar, ¿verdad? No lo va a hacer, aunque pareciera que sí está sucediendo, ¿verdad? No, no va a ser así la situación. Y ahí es donde Dios comienza, ¿verdad? O a Dios a través del profeta aplica esa verdad general, ¿verdad? A la actitud o a la acción que estaba haciendo este grupo de personas, este remanente. Pues vosotros les dice, me habéis robado, ¿verdad? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Y en qué hemos robado? Y otra vez la respuesta es, ustedes me han robado, ¿verdad? Entonces, lo que era totalmente ilógico, diría yo, ¿verdad? Incongruente, la idea de poder robar a Dios, esta gente lo estaba logrando, ¿verdad? Lo había logrado, no estaban cumpliendo. Ya vamos a ver con qué cosas no estaban cumpliendo. Y por eso la queja de Dios. ¿Y en qué te hemos robado? ¿Verdad? La reacción del pueblo fue algo así como, ¿quiénes? Nosotros, ¿verdad? ¿Cómo puede ser esto? ¿En qué te hemos robado? O sea, en ningún momento te hemos llegado, ¿verdad? Y te hemos quitado. ¿En qué te hemos robado? Y la respuesta es en vuestros diezmos y ofrendas. Estoy contexto Malaquías. La pregunta, hermano, usted podrá decir, no, hombre, yo moralmente estoy bien, socialmente estoy bien, espiritualmente estoy bien. ¿Cómo estamos con respecto a diezmos y ofrendas? Ahí podríamos decir, también, hermano, estoy bien, ¿verdad? O quizá le estoy robando al Señor. Para este momento, para este grupo de personas, ¿verdad? La respuesta era esa. Ustedes me están robando. ¿En qué? En los diezmos y ofrendas. Esa era otra falla. Ese era otro pecado de desobediencia a los mandatos que ellos ya sabían que tenían que hacer, ¿verdad? Esa combinación de términos, diezmo y ofrenda para este pueblo, resume todas las cosas de las áreas de la ley que estaban acerca de la contribución que el pueblo tenía que dar a los levitas, ¿verdad? Que tenían que llevar al templo. No era que una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, el diezmo fuera exigido, pero la ley permitía una cosa y la otra no, ¿verdad? Entonces, ofrendas no. El diezmo es exigido, la ofrenda voluntaria. No, las dos formaban parte de una demanda de la ley, diezmos y ofrendas. Ya vamos a ver un poco esto, ¿verdad? El concepto en el Antiguo Testamento de los diezmos abarcaba mucho más que un 10%. No solamente era el 10% de algo, ¿verdad? El 10% de un salario. Estoy hablando, hermanos, y quiero que lo entiendan, contexto Malaquías. Estoy hablando Antiguo Testamento, ¿verdad?
Ya vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Tradicionalmente los judíos reconocían tres diezmos, ¿verdad? El primero era la 10ª parte del producto de la tierra. Todo lo que ellos cosechaban, ¿verdad? Lo entregaban, la 10ª parte de esa cosecha la entregaban a los levitas para su sostenimiento. Ya no es el 10% de sus bienes, la 10ª parte de lo que cosechaban, de su producto. Ese era un diezmo, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar, si gusta lo anota, por el tiempo no lo leeríamos. Levítico 27, versículo 30, versículo 33, números 18, 26 al 28. Esa 10ª parte del producto de la tierra, el pueblo tenía que entregarlo a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los sirvientes del templo, ¿verdad? Sabemos, allá en Pentateuco, los levitas no tenían una tierra, no tenían una heredad, porque el trabajo de ellos, su responsabilidad al 100% era cuidar del templo y servir en el templo. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios? Que el pueblo trabajara y la 10ª parte de su producto la entregaran a los levitas, al templo, para que los levitas pudieran sostenerse. Ahora, si ellos tenían alimento, iban a poder hacer el trabajo día a día del sostenimiento del templo, de servir, de trabajar en el templo, ¿verdad? El segundo diezmo, debían dar un segundo diezmo de lo que les sobraba después del primer diezmo, ¿verdad? Me quedó una parte, de ahí yo tenía que dar un diezmo también. De eso que me sobraba, tenía que dar ofrenda que era dedicada a los festivales. El primer diezmo del producto de la tierra era para los levitas. El segundo diezmo de lo que me quedaba, ¿verdad? De lo que me sobraba, yo lo entregaba para las fiestas, ¿verdad? Dedicada a las fiestas que se celebraban en Jerusalén. Aunque especificaba el producto de la tierra, o los que vivían lejos se permitían enviar dinero con tal de que agregaran el 5% de su valor. Deuteronomio capítulo 12, versículo 18. Este era un segundo diezmo. Un tercer diezmo, ¿verdad? Debían de traer cada 3 años, denominado el diezmo para los pobres. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 al 29. Ahora, esto no lo estaba haciendo el pueblo. No estaban entregándole ese diezmo del producto a los levitas, no estaban entregando el diezmo para las celebraciones, las festividades, y no estaban entregando ese diezmo para los pobres. Entonces viene la pregunta de Dios: ustedes me están robando. Viene la respuesta del pueblo: ¿y en qué? ¿Verdad? Sí, ustedes me están robando porque no están dando diezmos y ofrendas. Además de los diezmos, la ley estipulaba, ¿verdad?, las ofrendas. Sabemos, animales, aves, productos de la tierra que tenían que ofrendar. En conclusión, la ley demandaba una contribución de mucho más que un diezmo, ¿verdad? Que mucho más que un 10%. Ahora, para el creyente, para la persona en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nosotros como iglesia debe ser aún más dadivoso. Pablo, ya lo vamos a leer, hace un énfasis en ser generosos con lo que tenemos. Pablo no habla de un 10%, ¿verdad? Sino habla de generosidad en nuestro corazón. ¿A quiénes? Bueno, la ley mostraba 3 partes importantes dentro del contexto, ¿verdad? De congregación. Los pobres, las fiestas y los levitas. Eso era, como digo, Malaquías, Antiguo Testamento. El principio en el Nuevo Testamento no es cuánto debo dar. Ese no es el principio en el Antiguo Testamento. El principio en el Nuevo Testamento es: ¿qué quiere Dios que yo use de lo que Él me da a mí? ¿Verdad? ¿Cuánto quiere Dios que yo use de lo que Él me da para mi sostenimiento? Porque lo demás, en teoría, deberíamos de ofrendar. En teoría, cada uno sabrá. Hoy sí, quiero que vayamos a la Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Voy a detenerme en estos 15 versículos, aunque el énfasis va a estar en el 14. Pero quiero que entendamos un poco
¿Cuál era el pensamiento de Pablo con respecto a este tema de, de los diezmos, ¿verdad? Del diezmo específicamente. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 al versículo 15. Dice el texto: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en toda abundancia, abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como para que como estuvisteis prontos a querer, así también no estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, y aquí viene la parte de Pablo, ¿verdad? Del versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Ah, yo quisiera darle al Señor el 100%, pues no lo tiene, hermano. Entonces, ¿para qué va a estar poniéndose una carga que usted no va a poder cumplir porque no lo tiene? Pablo dice, si no lo tiene, no se preocupe, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, y aquí viene una palabra que para nosotros va a ser clave, con igualdad, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya, ¿qué dice el texto? Igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos, ¿verdad? El versículo 14 hay una palabra que se nos repite dos veces y es igualdad. ¿Cuál es el principio de Pablo con respecto a la ofrenda? ¿Verdad? Con respecto a llevar para la necesidad, en este caso de un grupo específico. La igualdad. ¿Por qué hoy por hoy la iglesia habla de un 10%? ¿Verdad? Malaquías hace referencia a un 10%, pero son tres diezmos los que tenía que recoger. Al final diría usted, bueno, 10 más 10 más 10, un 30%, ¿verdad? Pero Pablo viene y dice, miren, con igualdad dentro de una congregación se tiene que dar. Ahora, ¿cuál puede ser la igualdad de una persona que gana $1,000 a una persona que gana 100? ¿Cuál puede ser la igualdad? Bueno, ponerle un porcentaje, ¿verdad? Y si yo le pongo un 10%, hablando del diezmo, el que gana $100 va a dar un 10% de esos $100 y el que gana $1,000 va a dar un 10% de esos $1,000. Entonces, en el punto de Pablo, se está dando con igualdad. Nadie más, nadie menos. Ah, pero es que él gana más. Todos estamos participando de igual manera. Ahora, el entendido, ¿verdad? En el Nuevo Testamento de cómo debemos de dar. Y Pablo dice, y esto es decisión de cada congregación, con igualdad. No pone un porcentaje, sino está diciendo cada uno, bueno, Corintios también hace la referencia, cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire, hermano, yo sé que a mí me corresponde, ¿verdad? Un 10%. En mi congregación piden un 10%, pero yo podría dar un 90%. Su pastor va a saltar de alegría porque ahí va a haber finanzas para
ministerio 1, ministerio 2, ministerio 3, para evangelismo, para esto, para misiones. Amén, ¿verdad? Pero alguien puede decir, hermano, yo solo puedo el 10%. Entiendo yo, su pastor va a dar saltos de alegría, porque allí va a haber para ministerio 1, para ministerio 2, para ministerio 3, para misiones, para evangelismo, para todas las necesidades que la iglesia tenga. Pero el tema aquí es la igualdad que cada uno debe de tener al momento de participar, dice Pablo. Es un privilegio participar, menciona él, ¿verdad? Como digo, no menciona un porcentaje. Malaquías nos está diciendo un 10%, el diezmo, ¿verdad? Pero el diezmo de 3 momentos que cada persona debía de participar. Pablo está diciendo, debemos de participar, debemos de ser generosos. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2. También hace la referencia Pablo a esta iglesia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte. No es que cuando esté en el culto, ¿verdad? Le meto la mano a la bolsa o a la cartera de las hermanas, ¿verdad? Y empiezan a mover hasta que llegan a la monedita más pequeña y esto puso Dios en mi corazón. Dice Pablo, no, cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado. No está exigiendo un porcentaje. Según dice, haya prosperado. Primera de Corintios, ¿verdad? Pero esto de repente podría ser que unos más y otros menos. Segunda de Corintios, Pablo dice, con igualdad, todos con igualdad. Yo no tengo, pues yo también participo. Con mi escasez, yo participo. No sé si estoy tratando de darme a entender, hermano. A Dios no le interesa el dinero de ninguno de nosotros. No le interesa el dinero, pero sí le interesa ver nuestro corazón y nuestra generosidad, ¿verdad? Si yo, y lo digo con mucho cuidado, ¿verdad? Y con mucho respeto, si yo quiero ser bien tacaño, me quedo con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y voy a dar como Dios propuso en mi corazón y como verdad, ay, de repente mi corazón está un poquito más de piedra que de carne, el 10% voy a dar. Pero si me voy a Malaquías, al diezmo que Malaquías está hablando, con las leyes y todo lo que el Antiguo Testamento tenía para el pueblo, eran muchas ofrendas. Y por lo menos acabamos de mencionar 3 diezmos en los cuales tendríamos que participar. No es para que usted me diga sí o no, ¿verdad? Pero ¿cuánto de su dinero aparta para darle a los pobres? Estoy hablando pensando en Malaquías. Llevo mi diezmo a la congregación, ¿verdad? Ahí hay una persona que se ha dedicado al 100% a preparar mensajes, a el cuidado pastoral para mí. Esta persona, al igual que los levitas, tiene familia y tiene que comer. Hay que ayudarle a su sostenimiento. Eso es lo que yo creo, ¿sí? ¿Verdad? Entonces yo llevo un diezmo para esta persona y para los ministerios, ¿verdad? Para el funcionamiento de los ministerios, para el funcionamiento de esa iglesia local en la cual yo participo. Sí, estamos bien, pero dice Malaquías, ¿y el diezmo a los pobres? ¿Cuánto de mi dinero yo tomo para las necesidades de las personas que necesitan dentro o fuera de la congregación? ¿Cuánto dinero? Ay, hermano, si solo con el diezmo es más que suficiente, ¿verdad? Amén, yo diría amén, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas en la calle? Pues sí, pero por el vicio, por malas decisiones, por como fuera. ¿Cuántas personas están en la calle y cada uno de nosotros participamos con nuestro, no necesariamente dinero, comida, ropa? ¿Cuántos de nosotros participamos en esta área? El pueblo, en el contexto de Malaquías, no lo estaba haciendo. Y por eso es la necesidad que tenían primero los levitas, luego los pobres, porque los que tenían un poco, simple y sencillamente no estaban siendo obedientes. Y aquí quizás voy a hacer un poco, no sé, no sé ni la palabra a usar, pero cerca de donde nosotros vivimos no deberían de haber necesidad, porque nosotros vivimos ahí y porque nosotros deberíamos de cuidar la necesidad de las personas que están alrededor. Me voy al Nuevo Testamento, según las fuerzas que tengamos, dice Pablo. Mi hermano, yo de verdad quisiera, pero no puedo. Amén. Por lo menos
voy a orar. Mi diezmo va a ser oración. Y cualquiera diría, qué bárbaro, hermano, a orar se va a poner usted. Si no tengo, voy a orar. Ahora hubo prosperidad, ¿verdad? Entonces, voy a dar. Por eso Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 16, según haya prosperado. Cada día es diferente, cada semana es diferente, cada mes es diferente. Y según haya prosperado, dice Pablo, así debería cada uno en la generosidad participar en su congregación, afuera de la congregación, ¿verdad? Para mostrar no a las personas, sino a Dios, ¿verdad? Lo agradecido que estoy con lo que Él me da. Pero el pueblo en Malaquías no lo estaba haciendo. Y la queja de Dios hacia el pueblo es, miren, ustedes me están robando, ¿verdad? Porque no están llevando su parte que les corresponde a los levitas. Ustedes no están llevando su parte que les corresponde para que se realice la fiesta, que era un tema importante en la cultura judía. Ustedes no están dando la parte que les corresponde para las necesidades que los pobres tienen. No, no solamente de venir y llevar el diezmo a la iglesia, ¿verdad? Era mucho más que eso. Diezmo, ahora las ofrendas, esto era otro tema, ¿verdad? Esto era otro tema. Y a cualquiera diría, "Ay, pero y aquí, ¿verdad? Y aquí quizás no hablemos de esto, ¿verdad? Ahora, cada uno va a proponer, y Pablo lo menciona, cada uno propone en su corazón. Mi hermano, la verdad es que yo no quiero participar en diezmos y ofrendas. ¿Usted qué dice? Amén, hermano, dele. No hay problema, no hay ningún problema, ¿verdad? Si es que yo no tengo, no se preocupe, no se preocupe. Aunque quisiera, la voluntad, dice Pablo, ahí en capítulo 8, 2 Corintios 8, la voluntad es importante. Y vea las palabras que utiliza. Los que no tienen, dice Pablo, ayudan a los que tienen, ¿verdad? Y entonces es una ayuda mutua. No sé si estoy haciendo repetición de palabras, ¿verdad? Y Pablo dice, mire, el que no tiene le ayuda al que tiene, porque le permite dar de lo que tiene, ¿sí? Entonces yo ahora, este mes me ha ido tan bien, ¿verdad? Que hay una hermano de la congregación o una persona fuera de la congregación que necesita. Esa persona me está dando el privilegio a mí que este mes tengo de poder ser generoso. Eso es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 8, 2 Corintios. Los que no tienen, permiten, ¿verdad? Versículo 13, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Vean, la abundancia de quién, de los que no tienen. ¿Cuál es la abundancia de ellos? No tener en la abundancia de ellos. Su necesidad es su abundancia. Y dice que esa necesidad lo que va a hacer es suplir nuestra necesidad. ¿Cuál necesidad? De tener. Yo tengo ahora para poder apoyar. Entonces, esa necesidad de querer apoyar, el que no la tiene me va a ayudar a mí a suplir esa necesidad. Entonces, es ayudarnos unos a otros. Pablo está diciendo, tenemos la oportunidad, tanto el que no tiene como el que tiene, tenemos la oportunidad de echarnos la mano, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? La generosidad que tenemos. Pero si no hay generosidad en nuestra vida, entonces algo está pasando con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Algo está pasando. Ahora, regreso a Malaquías y estoy, contexto de Malaquías, no estamos Nuevo Testamento, sino Malaquías, versículo 9, ¿verdad? Hago el énfasis porque de repente yo he escuchado a varias personas predicar diezmos y ofrendas en Malaquías y ahorita va el texto, ¿verdad? Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Yo no quiero quedarme con el concepto
de maldición, ¿verdad? Esto es un contexto en Malaquías, esto es un momento del pueblo en el contexto de Malaquías. Ahora, Nuevo Testamento, nosotros como iglesia, totalmente diferente, esa es mi opinión, totalmente diferente el contexto, ¿verdad? Totalmente diferente. Alguien puede venir y decir, hermano, yo no voy a ofrendar ni diezmar nunca en mi vida. Amén, amén, ¿verdad? No, no voy a discutir, no voy a ir a Malaquías para meterle miedo, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero sí iría a Corintios, ¿verdad? Mire, hermano, proponga en su corazón ser generoso, ¿verdad? Mire, segunda de Corintios 8, Pablo hace un énfasis de que debemos de ser generosos y ayudar a los que no tienen y hacerlo con igualdad, ¿verdad? Yo iría aquí, pero en el contexto de Malaquías, Malaquías le dice a ese remanente, miren, hay una advertencia, hay una, ¿cómo se llama? Exhortación. Volveos a mí, vuelvan a mí, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, simple y sencillamente la forma correcta. Háganlo de la forma correcta. ¿Y qué estamos haciendo? Me están robando, dice el Señor. Contexto de Malaquías, ¿verdad? Ahora, no quieren dejar de hacerlo. Está bien, maldito soy con maldición. Simple y sencillamente hay Malaquías advierte al pueblo esos resultados que van a ocurrir, ¿verdad? Por descuidar su responsabilidad. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 al versículo 24. Si no cumplen su responsabilidad, contexto Malaquías, Antiguo Testamento, si no cumplen su responsabilidad, hay muchas cosas que van a acontecer, ¿verdad? Con respecto a esa responsabilidad. Pero el remanente totalmente indiferente a Dios, no querían, no les interesaba, no lo iban a hacer. Ellos habían decidido que así iba a ser y no les interesaba, ¿verdad? Malaquías tenía que venir y decirlo y expresarlo, aunque ellos en su momento no lo quisieran. Ahora, ¿cuál era el reto? Miren, es sencillo, contexto de Malaquías, traigan los diezmos al alfolí. Así como el tema moral, así como el tema social, así como el tema espiritual, que ya lo vimos, ¿verdad? Y Dios decía, mire, este es el pecado, esta es la solución. Y la vida para todos nosotros es así, obedecer o desobedecer. Así es la vida, es bien sencilla. No hay colores grises, ¿verdad? Blanco, negro, punto. Obedezco o desobedezco, ¿verdad? A los líderes religiosos, ustedes están haciendo que el pueblo peque, dejen de hacerlo. En lo social, ustedes están casando con personas que no son del pueblo de Israel, dejen de hacerlo. Ahora, tema de diezmo y ofrenda, ustedes me están robando, dejen de hacerlo. ¿Cómo? Traigan los diezmos al alfolí, ¿verdad? Esa fue la respuesta de Dios. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento. ¿Estamos siendo generosos? No es posible que Dios esté obrando en nuestras vidas. Estoy hablando económicamente, estoy hablando espiritualmente, estoy hablando físicamente, ¿verdad? No es posible que Dios nos esté bendiciendo en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, y yo no sea generoso. No estoy hablando, hermanos, de venir a agarrar dinero y dar. No necesariamente estoy hablando de eso, aunque cubre todas las facetas de lo que podríamos pensar. Pero no es posible que Dios esté bendiciendo nuestra vida y nosotros no seamos generosos. Es decir, voy a poner ejemplos de lleve el diezmo al templo, como por ejemplo, usted tiene una profesión, usted podría dar su diezmo y ayudar a aquel que necesita con respecto a su profesión. Un ingeniero en el área que le corresponde podría donar, ¿verdad? O dar su diezmo a la congregación, al templo, a un hermano, lo que fuere. Un administrador de empresa, un contador. Y ahí las áreas que cada uno podría pensar, ¿verdad? Yo tengo un amigo aquí que él es chofer de bus, ¿verdad? Motorista, de lunes a sábado. El domingo
Él lo que hace generosamente es maneja el bus de la iglesia para ir a traer y a dejar hermanos a sus casas. Él no cobra porque esa es su ofrenda y dice, esta es mi ofrenda y este es mi diezmo. Es lo que yo puedo hacer. Excelente, ¿verdad? Él está ofrendando, él está diezmando. ¿Con qué? Con la habilidad que él tiene. ¿Sí? Maestras de profesión, pero lo que yo menos quiero, hermano, es el día domingo ir a dar clases y de lunes a viernes yo hasta aquí estoy de clase, ¿verdad? Pero de repente tenemos en escuela dominical hermanitas o hermanitos que no tienen pero ni idea de qué es pedagogía y usted está capacitada y preparada. Yo podría diezmar y ofrendar mi conocimiento, mi tiempo ahí. Mi hermano, la verdad que no sé hacer absolutamente nada. Y lo que yo hago y hago bien es todos los domingos en la mañana voy a limpiar las sillas en el templo. Esa es su ofrenda, ese es su diezmo. ¿Sí? Entonces, cada uno con la capacidad, con la habilidad, con el talento, con los dones que Dios nos da, podríamos participar. Conocemos la historia, ¿verdad? Jesús ve a todos esos hombres con mucho dinero dando sus ofrendas. Llega una viuda y dice el texto bien específico. Lo único que tenía lo ofrendó. Y para Jesús eso fue más valioso que lo que daban la gente que tenía mucho, porque daban lo que les sobraba. Pero esta viuda dio exactamente lo que tenía, lo único que tenía, ¿verdad? No es la cantidad lo que va a hacernos importantes en el reino de Dios, ¿verdad? No es la cantidad. Por eso Pablo está diciendo, si vamos a ser generosos, está bien. Si vamos a participar en una congregación, hagámoslo con igualdad, porque de repente alguien va a decir, ah, sí, ¿verdad? Dio más, dio menos, pero él tiene muchísimo más y entraríamos en conflicto. En este contexto de Malaquía, Dios está invitando al pueblo a probar esa autenticidad de su promesa. Dios les dice, mire, traigan los diezmos al alfolí. El pueblo había sido negligente y solo había entregado parte de esa contribución que se les pedía por ley. Y por eso Malaquía dice, mire, le están robando a Dios por no cumplir con lo que la ley demandaba. Estoy contexto Antiguo Testamento. La gente dejaba a los que servían en el templo sin comida, ¿verdad? Y quizás nosotros hoy en día, a la familia pastoral, ¿verdad? Nosotros somos ingratos y los dejamos también sin comida. Hay que ver cómo hace el hermano, sabiendo que el hermano está a tiempo completo, ¿verdad? En la congregación, sirviendo, preparando enseñanza, consejería, visitando enfermos, evangelizando, haciendo la actividad del ministerio, ¿verdad? A eso Dios le ha llamado y nosotros probablemente lo estamos dejando sin comer probablemente, ¿verdad? Tendríamos que ser generosos hoy en día, hoy en día nosotros, ¿verdad? En cuanto menos una ocasión los sacerdotes tuvieron que dejar el ministerio, ¿verdad? En el contexto de Malaquía e irse a trabajar la tierra que ni tenían, ¿verdad? Para poder comer. Entonces el templo estaba descuidado. Y esa era otra queja de Dios. Miren, sus casas están muy bonitas, ¿verdad? Sus vidas son muy bonitas, pero mi casa, dice, está totalmente descuidada porque los levitas no estaban ahí. Y no estaban ahí porque andaban buscando qué hacer para poder comer. No, hombre, dice Dios, no sean así, traigan los diezmos al alfolí, ¿verdad? Entreguen sus diezmos para reparar todo esto. Sus casas bonitas, el templo destruido, el culto destruido, porque no hay generosidad. Ahora, hemos escuchado la expresión, ¿verdad? Cuando Dios invita, cuando a su pueblo a probar el corazón de él, la obediencia, hermanos, siempre va a traer consecuencias positivas. Y la desobediencia siempre va a traer consecuencias negativas. Eso va a ser así, ¿verdad? Entonces Dios le dice y ocupa la frase, ¿verdad? Abriré las ventanas de los cielos. Pruébenme, dice el Señor, ahí en el contexto de Malaquía, ¿verdad? Una figura de la lluvia que acompañaría el cumplimiento de toda esa promesa, ¿verdad? De los requisitos de la ley. Miren, si ustedes son obedientes,
van a tener lluvia. Y en un contexto de un pueblo agrícola, la lluvia es valiosísima, ¿verdad? Para que haya bendición en alimento y el movimiento, ¿verdad? Agrícola dentro de esta cultura. Y va a ser muy, muy importante. Por eso el Señor hace esa referencia, ¿verdad? Eh, es imposible escapar de ese impacto, ¿verdad? De la frase que ocupa Malaquías. Va a haber una bendición hasta que sobreabunde. Hay una frase similar en Salmo capítulo 72, versículo, versículo 7, en donde dice el salmista, florecerá en sus días de justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. En otras palabras, ¿verdad? Hasta que se acabe la provisión divina. O sea, nunca la obediencia perpetua va a dejar de tener una bendición perpetua. Nunca va a ser así. Nunca, ¿verdad? Si yo soy fiel obedeciendo la palabra de Dios, Malaquías está diciendo, Dios va a ser fiel en su promesa de bendecir, ¿verdad? Allá en Malaquías, contexto Malaquías, ¿verdad? Pero hace el énfasis el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hacia nosotros, esa gracia de Dios, dice Pablo en el capítulo 8, que pone para que nosotros aprovechemos la oportunidad de poder servir a otros con nuestros bienes. ¿Verdad? Si Dios nos ha bendecido, pues con esa bendición que tenemos, nosotros podríamos ayudar a otras personas, podríamos sostener a otras personas, podríamos colaborar con otras personas, comenzando por el lugar donde nos congregamos, ¿verdad? Ministerios, personas que van a hacer un trabajo específico para la obra de Dios, ¿verdad? O no necesariamente, usted dirá, mire, pero todo es enfrascado en iglesia, en ministerio, no necesariamente, ¿verdad? Hay personas que son, pero ejemplo, ¿verdad? Quizás no son cristianos, quizás no tienen a Cristo en su corazón, pero hacen un trabajo y la bendición que Dios ha dado a mi vida, yo podría colaborar para que esas personas sigan haciendo ese buen trabajo que yo estoy viendo que están haciendo. El tema con el diezmo, la ofrenda, era el corazón que Dios estaba viendo en esta gente, que no había generosidad, que no le dolía la necesidad del otro, no le importaba la necesidad del otro. Y eso es lo que Dios hace énfasis, ¿verdad? Y por eso les dice, mire, arrepiéntanse. Y uno de los resultados de ese arrepentimiento es la bendición de Dios. Si yo sé que debo de hacer algo y no lo hago, no va a haber bendición de parte de Dios en mi vida. Había un hermano, él ya falleció, y él siempre comparaba este tema de la ofrenda y el diezmo con un río y con un estanque, ¿verdad? Y él decía, cuando nosotros somos como un estanque, siempre va a haber agua, va a haber agua, va a haber agua, pero esa agua, comparándonos a nosotros con esa agua que está entrando en nosotros como estanque, tarde o temprano decía, lo que va a suceder es que esa agua se va a podrir, porque ahí está, guardada, ¿verdad? Ahí está, solo para mí. Y eso no va a servir, decía. Pero si nuestra vida es como un río, todo lo que va llegando se va yendo, decía. ¿A quiénes? Aquellos que lo necesitan, a la iglesia, a esto, a lo otro. Entonces, la lógica es que entre más hay, más reparto, ese río siempre va a estar fluyendo. Y este hermano decía, nuestra vida debe de ser como un río, no como un estanque, ¿verdad? Solo para mí, solo para mí, solo para mí. Al final el estanque se va a podrir, esa agua se va a contaminar. Pero si mi vida es como un río, todo lo que llegue, yo busco, ¿verdad? A dónde distribuir. Y Malaquías le dice al pueblo, y es lo que el hermano siempre decía, ¿verdad? Siempre va a haber más, siempre va a haber más, porque no es para mí, siempre hay para otro, ¿verdad? Siempre otro tiene necesidad.
y yo estoy para ayudar a la necesidad de esa otra persona. Probablemente yo no tenga la visión. Entonces, al pastor, ¿verdad, hermano? Para que otras personas puedan ser bendecidas, ¿verdad? O líderes de ministerio, para que otras personas puedan ser bendecidas. Tenemos organizaciones, ¿verdad? Para que otras personas puedan ser bendecidas. Pero el punto, ¿verdad? En este contexto de Malaquías es, por lo menos las personas que están al servicio del templo, el templo mismo debería de estar en óptimas condiciones. Las personas que están sirviendo dentro de esa congregación deberían de estar en óptimas condiciones, porque yo estoy ahí, ¿verdad? Porque yo soy parte de esa congregación y porque mi corazón es generoso. Y por eso le dice Dios al pueblo, miren, eh, eh, vuélvanse a mí, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Bah, no lo hagan porque quieren solo hacerlo. Pruébenme, dice el Señor. Pruébenme, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que va a haber bendición. O sea, o- me da hasta pena, pues, decirlo, ¿verdad? Y ocupar la expresión, pero, pero, pero la generosidad, Dios siempre la va a premiar. Siempre va a premiar la generosidad. Y veamos contextos de personas que no son cristianas, pero que son muy generosas. Y nos damos cuenta que siempre tienen, porque no se quedan con eso, ¿verdad? No es para ellos, es para colaborar, es para ayudar a otros. Entonces, la generosidad en sí tiene recompensa, ¿verdad? La generosidad en sí tiene recompensa. Las mismas naciones vecinas, dice Malaquías al pueblo, ¿verdad? Que se habían burlado y oprimido a los judíos que regresaron del cautiverio. Estas naciones, si el pueblo obedecía, iban a testificar de la bendición, ¿verdad? De Dios hacia la nación de Israel. Para el pueblo, ¿verdad? Era de vital importancia el poder mostrarle a las naciones quiénes eran ellos por la generosidad que debían demostrar, pero, pero no lo hicieron, ¿verdad? El tema era la actitud en el corazón, no tenían una actitud correcta, ¿verdad? Y aquí tanto Malaquías como Pablo están hablando ahora sí del mismo punto. ¿Cuál es nuestra actitud en el corazón? ¿Verdad? Si mi actitud no es una actitud correcta, aunque tenga los miles que yo pueda tener, la respuesta siempre es no. Si mi actitud es correcta, aunque no tenga, yo voy a colaborar, ¿verdad? Y yo no lo enfrasco solo al templo, ¿verdad? Yo voy más afuera del templo. Ser generoso y yo lo abro a todas las personas que lo necesiten, ¿verdad? Usted probablemente va a desayunar a un restaurante, cómase la mitad, guarde la mitad y la primera persona que encuentro en la calle, mire, para que coma, ¿verdad? Compro un café, me compro dos, me tomo el mío y alguien en la calle, mire, para que tome un café, ¿verdad? Un plato de comida, un dólar, la moneda de su país, ¿verdad? Aquellas, pero es que él es una persona que se tiró a los vicios, ¿verdad? Entonces no le doy dinero, le doy comida, pero es mi actitud en el corazón. Eso es lo que Dios quiere ver y eso es lo que el pueblo de Israel en el contexto de Malaquías no estaba haciendo, ¿verdad? A estas alturas en el libro de Malaquías ya se había acumulado suficiente evidencia, ¿verdad? Para que el pueblo, eh, por lo menos, comenzara a ser sensible a los temas que Dios estaba exponiendo y que se arrepintieran, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Malaquías les dice, mire, vuestras palabras contra mí, expresa Malaquías, ya del versículo 13 al 15, han sido palabras violentas, ¿verdad? Y dijiste, ¿en qué hemos hablado mal contra ti? Dice todavía el pueblo, ¿verdad? Y qué hemos dicho de malo, si nosotros no hemos dicho nada. Pues esas palabras violentas, Malaquía está dando la expresión de palabras duras, palabras fuertes. Ustedes han tenido palabras arrogantes, dice Malaquía. Se ha dado a entender que el pueblo estaba ofendiendo a Dios con sus palabras. ¿Y cuáles eran esas palabras? ¿Verdad? Era bien sencillo, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho?
¿verdad? ¿En qué te hemos fallado? Y los israelitas daban a entender que era por demás, pues, servir a Dios. Eso es lo que estaban diciendo. Bien, no sirve de nada servir a Dios. En todas esas áreas que en estos 3 capítulos llevamos ya, la conclusión del pueblo era, no sirve de nada servir a Dios porque no hay provecho en guardar la ley. Eso es lo que ellos estaban diciendo, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo llegaron a esa conclusión? El texto no lo menciona, porque no acostumbraban a cumplir la ley, punto, ¿verdad? Ni en público, ni en privado. Ahora, cualquiera podría venir y decir, mire, hermano, yo sirvo en el ministerio, entonces yo sí, ¿verdad? Le sirvo al Señor. No necesariamente, ¿verdad? El verdadero servicio a Dios no consiste en asistir a los actos públicos que la iglesia hace, ¿verdad? Sino una vida totalmente dedicada a Dios. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que una vida totalmente dedicada a Dios dentro y fuera del templo, en la casa y en la calle. Y esa era la queja de Dios. Miren, ustedes no me sirven a mí. Y quizás ahora nos referimos a ese mismo cuestionamiento a todos nosotros. ¿Le servimos al Señor? Y no estoy hablando de ser parte de un ministerio y pasar en actividad de la iglesia, no estoy hablando de eso, ¿verdad? Sino en el contexto de Malaquías, nuestra vida totalmente dedicada a Dios. A ese servicio me estoy refiriendo. A dar nuestra vida para servirle al Señor totalmente, dentro, fuera de un templo. No solo un domingo, sino los 7 días de la semana. ¿A dónde, hermano? ¿A dónde le podemos servir? En lo moral, en lo social, en lo espiritual y ahora con nuestras finanzas. A eso es lo que Malaquías se está refiriendo, ¿verdad? A eso es lo que Pablo también se está refiriendo. Donde yo me encuentre, ¿le estoy sirviendo al Señor? O lo voy a decir de otra manera, mi vida totalmente está dedicada a Dios, no importa el día que fuera, pero este pueblo no había alcanzado ese nivel, ¿verdad? Estaban lejos. Su experiencia de esa relación íntima con Dios estaba limitada y estaba totalmente incompleta, ¿verdad? Y entonces Malaquías viene y les dice, miren, prueben a Dios, prueben en estas cosas y se darán cuenta cómo Dios les va a bendecir, no solo haciendo énfasis al dinero, sino a servirle al Señor. Y en Malaquías, en el contexto de Malaquías, ¿verdad? Yo estoy refiriéndome al contexto de Malaquías. Servirle al Señor es una vida totalmente dedicada a Él en todas las áreas de mi vida. Y entonces el Señor dice, mire, pruébenme. Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas, ¿verdad? Hablando del contexto que Malaquías está mencionando. Hermanos, podríamos verlo así, ¿verdad? Separadito y en algunas cosas sacarnos 10, en otras cosas sacarnos un 8, en otras cosas sacarnos un 5, un 2, ¿verdad? Pero Malaquías está haciendo un énfasis integral en la vida de una persona, en el contexto del remanente ahí en el libro de Malaquías, ¿verdad? No estaban siendo obedientes en varias áreas de la vida, no lo estaban siendo. Y ahora se les agrega otro punto más y el Señor les dice, miren, prueben, sean obedientes, ¿verdad? Sean obedientes y se darán cuenta que va a haber bendición, ¿verdad? Sirvámosle al Señor en ese contexto, que nuestra vida esté totalmente dedicada a Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? En el templo, en el trabajo, en la casa, con los amigos, cuando andamos en la calle, cuando estamos ocultos, ¿verdad? Cuando estamos en lo privado, dedicado completamente al Señor. Sirvámosle en esa área, en esa área de nuestra vida, ¿verdad? Llámese todo. Y el cuestionamiento, pruébenme, dice el Señor. Y luego nos daremos cuenta cuál es el resultado, ¿verdad? Cada uno tendrá su resultado.
Cada uno también va a decidir obediencia o desobediencia. Cada uno va a saber, ¿verdad? Y no estoy hablando hoy por hoy en este tema finanzas, generosidad. Estoy hablando en lo moral, en lo espiritual, en lo social y agregamos, ¿verdad? El tema de la generosidad. Cada uno sabrá y cada uno toma su decisión. Y cada uno va a tener también una respuesta, ¿verdad? Y habría que esperar cuál será esa respuesta. Depende de la decisión que tome. No sé si hay comentarios, si hay preguntas, hermanos. Sí, Hermano, hermana Bernardina. Sí, buenas noches. Buenas noches. Que sí es un tema muy bonito, muy completo también, y que quería compartirles que cierto día en que me encontraba muy mal, venía siempre a mi mente como una voz que me decía, da, siempre da, no importa quién se te presente, tú siempre da. No importa para qué lo quiera, tú siempre da siempre. Y esa ahorita que está platicando de eso viene a mi mente otra vez y es como si me resonara en el corazón, que no hay límite, que no hubiera límites en esa generosidad y que fuera de forma alegre. Ujú. Fue una experiencia así muy fuerte porque había situaciones, por ejemplo, y eso sí me dolió mucho. Pero ahorita que usted dice que el momento de, por ejemplo, si no das una cosa económicamente, una oración, ya sería una ofrenda, como dice usted, ¿verdad? Y a mí fue lo que se me ocurrió en ese momento. Dije, Dios, perdóname porque estoy pensando en este momento mal, pero puedo ofrecerte una oración. Pero ahorita que usted lo está comentando, ya me quedo tranquila porque dije, entonces sí fue correcto, porque yo pensé, si yo le doy dinero a esta persona, yo sabía que iba a ir a comprar drogas. Ujú. Y a mí me dolía mucho eso porque yo dije, en lugar de estarle beneficiando, a lo mejor le perjudico, Dios. Pero tú me dijiste siempre da, no importa, tú da. Y algo se me está resistiendo a mí en este momento darle. Y yo dije, si puedo ofrecerle por ella una oración, si eso es una forma de darle, yo le ofrezco eso. Ujú. Y Sí. ahorita que lo está diciendo, me llenó el corazón por eso. Ujú. Muchas gracias. Gracias, hermano. Roberto. gracias, hermano. Sí, no, es para compartir algo, hermano. Aquí que me llamó mucha la atención, son dos cosas. Una en Gálatas 6:10. Ujú. Dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. O sea, hay que hacer el bien a todos, ¿verdad? Sean cristianos o no sean cristianos. Ujú. Y mayormente a los de la familia de la fe. O sea que como que hay una prioridad ahí, hay ¿verdad? Como una pirámide. Entonces ahí Ujú. ponemos a los hermanos en la fe, ¿verdad? La iglesia, los pastores y todo eso. Entonces, o sea, me llama mucho la atención ese versículo, ¿verdad? Y lo otro que también quería compartir, hermanos, está bien, es que, bueno, que si nos ponemos a pensar, digamos, en que, digamos, si nosotros le damos el diezmo del Señor, digamos, en el tiempo que Él nos da de vida, digamos, que son 24 horas, digamos, el 10% serían 2 horas y 40 minutos. Ujú. Le podemos dar en esas 2 horas y 40 minutos, podemos, ¿qué? Evangelizar, estudiar la palabra, orar, ayunar también. Pero digo Ujú. yo, o sea, lo haremos, digamos, le daremos a Dios el tiempo, digamos, de vida que Él nos da, le estaremos dando el Ujú. día en ese tiempo, ¿no? Sí, eso es Ujú. lo que quería compartir, hermano. Ujú. Hay que servirle al Señor, ¿verdad? En el contexto de Malaquías, eh, esa relación con Dios en todas esas áreas. Roberto menciona algo, yo no lo mencioné y usted tiene razón, el tiempo, también tenemos que diezmar el tiempo, ¿verdad? 24 horas, 2 horas 40 minutos. ¿Qué hago con esas 2 horas 40 minutos? Orar, cantar alabanzas, estudiar la Biblia, salir a evangelizar,
buscar personas que necesiten ayuda, ¿verdad? Ayudar el templo, ayudar en el templo, pintar, reparar. Hay 2 horas 40 minutos, en los cuales también nosotros podemos servir al Señor. Gracias, Roberto. ¿Alguien más? Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Nos vemos el otro martes, 7:30, ¿verdad? Oremos, démosle gracias a Dios. Padre, gracias esta noche por recordarnos que también debemos de ser generosos, de que debemos de participar con todos los beneficios que tú nos das, Señor. Nuestros bienes, nuestras finanzas, Padre, nuestras habilidades. Dios, permítenos ponerlas también al servicio tuyo con las personas, como decía Roberto hace un momento, primeramente con los hermanos de la fe, pero también aquellos que lo necesitan, Señor, que no son parte de la congregación, pero que necesitan, Señor, verte a ti a través de lo que nosotros hacemos. Padre, muchas veces creemos que tú estás dentro del templo, pero tú estás en la necesidad de esa persona que está tirada en el suelo, en la calle, Señor, en la necesidad de la persona que está ahí cuando nosotros caminamos. Ahí estás tú, Señor. Y solo necesitamos mostrarle a esa persona que tú le amas. Y las herramientas somos nosotros, Señor, para mostrar que tú eres amor también, Padre. Ayúdanos a ser generosos, ayúdanos a participar, Señor, ayúdanos a servir en tu obra, Dios, y que todas las personas que no te conozcan, por nuestra manera de vivir, por nuestro testimonio, quieran llegar a conocer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga. Pasen buenas noches.